Quería invitarles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 9 los versículos del 6 al 15. Dice la palabra: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. El tema de la siembra y la cosecha es un tema muy simple y muy sencillo, y se manifiesta en los pueblos, en las aldeas, en los lugares donde están preparados los campos para los cultivos. Es algo muy sencillo y es un principio bíblico muy mencionado en la Escritura, pero a la vez muy ignorado por muchos, muy ignorado, como que eso no es importante. Y yo me ponía a pensar cuánta gente ahorita está trabajando en un campo para que a mi casa lleguen los tomates, la lechuga, la cebolla, la papa, las tortillas. ¿Cuánta gente está trabajando? Son miles de personas que trabajan en Estados Unidos en los diferentes campos de cultivos para que a nuestra casa nos lleguen esos alimentos que tanto necesitamos. Qué bendecidos que estamos en un país donde se produce a miles, a toneladas y toneladas. Hay países que producen, y he estado en algunos de ellos, donde lo que producen lo mejor, como México, donde yo nací, lo mejor lo exporta, y lo más corrientito se queda para el país, y ahí hay ganancias para otros, pero no se beneficia al país. Y qué triste es eso. Pero qué importante es que esto no cambie la ley de la siembra y la cosecha. No lo cambia, porque la Biblia habla aproximadamente 228 veces en cuanto a la siembra y la cosecha. ¿Qué sucede? Que cuando entendemos lo que significa sembrar, podemos entender un poco más. Sembrar significa esparcir semillas en un terreno preparado para que germinen y den fruto. Yo no creo que ningún sembrador, ningún hombre que cultiva los campos se levanta y madruga para ir a tirar una semilla que él está pensando que no va a dar fruto. Yo no creo que la persona que trabaja en los campos esté perdiendo el tiempo pensando en eso, o pensando que lo que él siembra no va a dar fruto. No puede vivir con la duda. ¿Por qué? Porque él conoce la tierra. Él conoce la tierra donde va a sembrar. Y nosotros, hermanos, somos tierra donde el Señor ha depositado la semilla de su palabra preciosa en nuestras vidas. Tú y yo somos tierra. Y qué importante es que el pasaje bíblico nos habla
de sembrar con generosidad. Y por si usted no sabía, el sembrar con generosidad es un asunto del corazón. Es un asunto de conciencia. No es un asunto de dinero. Esto no es un asunto de dinero. En 15 años que la iglesia va a cumplir en agosto, es la primera vez que yo estoy tomando un pasaje de este para predicar. Ni mi esposo ni yo nunca en 15 años hemos predicado de esto. Y lo estoy haciendo porque el Señor me lo ha puesto. Nosotros somos tierra especial en las manos de Dios. Y su palabra es poderosa. Y vino a caer como una semilla en tu corazón. Y empezó a dar fruto a través de su Santo Espíritu. Y ese fruto maravilloso eres tú mismo que estás aquí rendido a los pies del Señor. Qué importante es que entendamos que la ley de la siembra y la cosecha es un asunto del corazón. Por eso el Señor dice en su palabra: Dios ama al que da con alegría. Nosotros siempre requerimos y algunos hasta exigen que Dios les ame. Y cuando algo les pasa, pero ¿dónde está Dios? ¿No dice usted que Dios ama a todos? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Y tú? ¿Cuándo le has mostrado amor a Dios en tu generosidad? Un corazón movido a la generosidad es un corazón en el que reina Jesucristo y que es dirigido por el Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros podamos entender que no se trata de cantidades ni de economía. La generosidad, según el diccionario, dice, es lo que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. Lo que nos impulsa a dar o a sembrar sin esperar nada a cambio. Esa es la generosidad a la que se habla la palabra. Que cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Ser generosos, hermanos, nos lleva a estar sembrando sobre el manto de la justicia de Dios. Hemos escuchado el manto del Altísimo, el manto del Señor. Queremos que Dios nos cubra, que el Señor se manifieste, que mi casa nunca caiga en miseria, que a mis hijos nunca les falte nada, que el trabajo siga fluyendo, que me asciendan, que me prosperen. Pero no hemos entendido lo que es sembrar bajo el manto de la justicia divina. Y este es un pasaje que nos habla de ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos garantiza que su amor está con los que siembran con alegría. Pero también trae una promesa muy poderosa que quiero que la tomen en esta mañana. Dice el 8: y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Nosotros conocemos la gracia de Dios, pero muchas veces somos tan miopes espiritualmente que no podemos distinguir cuando viene la abundancia. Hace 2 viernes yo le dije a los varones que estaban aquí: el Señor te ha bendecido este año como tú no recibiste bendición en el 20. El Señor te ha bendecido y el Señor está aumentando la bendición sobre tu casa. Es cuando Dios hace que sobreabunde la bendición. Que no solamente tienes para lo necesario, que no solamente tienes ahí para las ocasiones especiales, sino que Dios está trayendo más. De donde menos te imaginas, la semilla que sembró en tu corazón y a causa de tu obediencia, el Señor pone lo sobreabundante. Dios se mueve maravillosamente de maneras ocultas, de maneras sobrenaturales. Pero hay una cosa que Él ve todos los días: la alegría con la que tú siembras en su obra. No por obligación, dice claramente. Y hermosamente, en el extremo dice la Biblia que el que le da al pobre, al Señor le hace un préstamo.
Fíjate nada más todo lo que acumulas. Eso es la generosidad de la que habla la Escritura. Esa es la buena siembra de la que habla la Escritura. Hermosamente esta palabra nos da la garantía que el Señor se alegra con nosotros, que Él nos ama, pero también que Él hace que toda gracia abunde para nosotros, de manera que siempre, dice, siempre, en toda circunstancia, haya enfermedad, haya desempleo, haya un difunto en el hogar, haya lo que haya y pase lo que pase, Él en toda circunstancia dice que Él hará que tengamos todo lo necesario. Todo lo necesario. Eso es saber, entender lo que el Señor deposita para nosotros. Pero cuando habla de la palabra necesario, a usted se le hace muy corto. Generalmente nosotros decimos, no, pues es que apenas alcanzo. Esa es una palabra que parece que nos recorta la fe. Es que yo quiero más de lo necesario. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios da más, nosotros no sabemos administrar. ¿Y dónde empieza nuestra administración? Cuando sabemos dar con generosidad. Estamos acumulando en el banco del Señor para nosotros. Estamos acumulando en la parte divina. Estoy diciendo que esto es un asunto del corazón y lo repito, y no de finanzas, aunque tiene mucho que ver con ello. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, pero de la abundancia del corazón se extiende la mano también. ¿Y qué sucede? Que en este pasaje bíblico el Señor nos habla en cuanto al estar dispuestos a dar de lo que hemos recibido. Y eso depende de la semilla que nosotros tenemos y qué valor le hemos dado a la semilla de la palabra de Dios que ha sido plantada, sembrada en nuestros corazones. La poderosa promesa del versículo 8, que el Señor hace que abunde para toda circunstancia, tener todo lo necesario. Además, dice, y toda buena obra abunde en ustedes. O sea que Dios se compromete a darnos, pero nosotros, Él espera que nosotros abundemos en buenas obras también. Abundemos en buenas obras. Hay personas que lo quieren comprar todo. Yo no puedo ir, pero aquí está. Pero es que en este momento te necesitamos a ti. Necesitamos tu presencia. Necesitamos la comunión contigo. Necesitamos el aliento para esta persona, la administración para esta persona, la ayuda, la consejería para este varón. Necesitamos de ti. A ti se te sembró una semilla y aquí es el tiempo de dar a los necesitados, y no es necesariamente con economía. Es dar tiempo, es dar oración, es dar una palabra, es sembrar en sus vidas lo que de tanto que Dios te ha dado a ti, es sembrar en la vida de esa persona. Para que ustedes abunden, dice, en ustedes también sean generosos, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Qué hermoso es que ahorita que mencioné la cantidad que se pudo lograr la semana pasada, decimos amén, gloria a Dios. Fue un esfuerzo de todos, pero el Señor fue el que dio la estrategia. Él ha sembrado en nuestros corazones su amor. Él ha sembrado su misericordia y nosotros decidimos, es verdad, es tanto lo que Dios me ha bendecido, yo puedo poner esto, yo puedo colaborar con esto, yo puedo sembrar esto. Y hermanos, no es que demos porque tenemos, más bien tenemos porque damos. Mucha gente dice, es que yo no tengo, pues por eso no tienes. Pero el Señor conoce el corazón, es un asunto de conciencia, es un asunto del corazón. Y esto es interesante porque dice que de esta manera nace la generosidad, pero también las acciones de gracias. Yo no podré colaborar con nada, pero yo aquí estoy presente. Es un asunto del corazón. Y el Señor sabe eso.
yo reconozco que es mi iglesia y que hay una visión de levantar un templo y que para eso se necesita la unidad en el Espíritu primero. La unidad que hace el Espíritu Santo entre nosotros. Depende de lo que nosotros hacemos con la semilla, es lo que recibimos también. Depende de lo que hacemos con la semilla del manto del justicia de Dios que ha caído sobre nosotros. Dios ha sido justo y maravilloso. Nosotros hemos fallado, pero Dios no nos falla. Hemos sido infieles, pero Dios sigue siendo infiel. Muchas veces no hemos dado lo que debemos de dar, pero Dios nos sigue dando. Y en lugar de dar gracias por eso, nos malacostumbramos a eso. Cuando hay una semilla real y verdadera del amor de Dios, de la justicia divina, que vino a hacer un cambio en nuestras vidas, que vino a traer una transformación y una renovación en nuestras mentes, para ya no vivir de la manera antigua, que pensábamos que todo el mundo nos iba a robar. Esa gente que va con alguien que está vendiendo algo y le regatea y le regatea y le regatea. Oye, ¿está haciendo una venta? Que a ti no te parece el justo precio, vete a buscarle por otra parte. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué abusas de la persona? Así somos con todo. Somos mezquinos, somos avaros, somos ventajosos. Pues no podemos hacer eso en el altar del Señor. Traigan íntegro el diezmo al alfolí, dice la palabra. Íntegro, no se te ocurra quitarle un mínimo centésimo. Íntegro. Y las ofrendas sean voluntarias. De lo recibido de tu mano te damos, decía David. De lo recibido de tu mano te damos. Yo no tenía nada, era un pobre, era un miserable, nadie daba un 5 por mí, pero ahora yo tengo de tu mano y de lo que recibo yo te doy, Señor. Porque tú eres el dueño de todo. Yo no soy dueño de nada. Cuando estoy enfermo con el COVID, cuando estoy en el hospital, cuando estoy en una situación difícil, solamente dependo de ti. Ahí no hay dinero que supla. Hasta que no entendamos ese principio maravilloso de que la siembra más fuerte, más rica y más poderosa ya se derramó en la cruz del Calvario para tu salvación, para mi salvación. El Rey de Gloria, el Rey de Justicia ha lanzado un manto sobre nosotros y hay que honrar ese manto. El Señor está cubriendo. El Señor ha abierto los cielos de bendición para cada una de las familias que están aquí, las que no llegaron hoy. Hemos visto su mano de poder estar pisando un terreno de millones de dólares. Dime si no somos hijos del Rey. Dime si no tenemos al Rey de Justicia de nuestro lado. Aunque no esté pagado, ya nos puso aquí. Y para que nos saquen, quién sabe. Depende de tu fe. Depende de tu integridad y de mi integridad. Para honra y gloria del Señor lo digo, que después de que a mí me dio la palabra aquel profeta de un terreno que tenían, que el Walmart lo quería, que el H-E-B lo quería, y el Señor dijo, pero es para ustedes, el Señor los va a llevar a ese lugar. Ese siguiente domingo el Señor me dijo, pacta esa palabra. Nadie me lo enseñó, el Señor me lo puso en mi espíritu. Y yo hice un cheque, yo ni siquiera, mi esposo estaba de viaje, yo ni siquiera checo el banco. Y yo hice un cheque por $500 y yo llegué y pacté con esa palabra. Dije, todo el que quiera pactar por lo que el Señor trae, pasa y siembra lo que el Señor ponga en tu corazón. Y el Señor ha sido fiel. Nuestra fidelidad no se compara con la fidelidad de Él. Y lo que nosotros sembramos en la obra no se compara con la riqueza de Él. Y Dios no necesita lo que tú pones en el alfolí. Dios quiere tu integridad. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere tu entrega. ¿Por qué? Porque el Señor dice que serán enriquecidos en todo, versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Fíjate bien, la primera parte dice que Él se encargará de que toda necesidad sea cubierta. Pero aquí viene para gente de otro nivel. Un nivel de fe creciente. Él lo dice.
En el 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser. Ah, yo pensé que iba a ser enriquecida para acumular en el banco, para hacerme más ambicioso y tacaño. No, para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Qué bueno Dios, porque trae ahí una palabra muy especial. En el 11, el 10 termina que produzcan una abundante cosecha de justicia. Y para la otra, el resultado es que puedan ser generosos y esa generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Cuando la gente preguntaba en el Food Bank, todos los lunes estamos ahí, yo invitaba a personas porque iba a venir el festival y vinieron varias familias de las que recogen comida y era dar testimonio. Y dice, ¿para qué va a hacer eso? Y yo le decía a unos señores de adultos, es que queremos construir un templo al Señor. ¿Ustedes van a poder hacer eso? Con la fe en el Señor lo vamos a hacer. Porque la gente dice, es que eso debe ser muy costoso. Y ese lugarcito, pues ¿qué tanta gente cabe ahí? No conocen al Dios que nosotros conocemos. Tú sabes que la mano de Dios ha sido contigo. La mano de Dios no se acorta para salvar, pero tampoco se acorta para bendecir. El Señor ha sembrado en mí y yo considero que soy buena tierra. ¿Tú qué consideras que eres? No es que seamos buenos, no se equivoque, no estoy hablando de eso. Buena tierra se prepara con la palabra y en la fe, que el Señor hará lo que para nosotros es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y en ese corazón que cree, que hemos creído, dice la palabra, para justicia, el Señor hará que venga a cumplirse ese plan, proyecto maravilloso. ¿Por qué? Ahí viene la razón. En el 12, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias. La Biblia dice a través del profeta Malaquías, dice que traigan íntegro el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y el alimento de Dios nunca ha faltado en esta casa. El alimento de Dios para tu vida, el plato cae todos los días. El plato espiritual llega. Si tú quieres, te lo comes, y si no, tú lo tiras. Porque un plato que no se come al momento se echa a perder. Y tú quieres ser nutrido, tú quieres que esa semilla de tu fe se nutra. Tú tienes que alimentarte de la palabra todos los días para que pueda germinar, y así es como se da fruto. Dice la Biblia también en Gálatas que cosecha el que siembra para la carne, pecado concebirá, pero el que siembra en el Espíritu, vida eterna, abundante gracia. Dice un salmo que el impío siembra para muerte, pero el justo siembra para vida. La palabra no falla, es tan real, es tan clara y es tan sencilla que un niño lo puede entender. A nosotros nos impresiona la fe de los niños. Ellos pasan con una alegría. Si les da papá, aunque sea una moneda, $1, lo que les dé, al mucho $5 les darán. Ellos viven con una alegría. El Señor mira el corazón. Dios ama al que da con alegría, y Él puede hacer que toda gracia sobreabunde. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué satisfacción tan grande es que cuando tú ya no tienes hambre
y ves una persona que tiene hambre. Tú le das tu plato. Y a veces tienes hambre y dices, bueno, tengo bastante hambre, pero le vas a compartir la mitad del lonche, porque él también tiene hambre. Esto es asunto del corazón y de conciencia, no de que tengas o no tengas. Y no hay excusas. No le robe al Señor. No le robe al Señor. Desde la edad de 11 años mi mamá me enseñó a ofrendar al Señor. Y mi mamá estaba en una situación bien difícil, pero nos daba un peso a cada uno, íbamos felices con ese peso. Yo no me ponía triste cuando me daba para gastar en otra cosa, me ponía triste cuando no había para dar la ofrenda. Porque aprendí a amar al Señor desde que era muy niña. Cuando tú amas a Dios, tu mayor compromiso es obedecerle. Tu mayor alegría es obedecerle. ¿Por qué no nos anda con un garrote detrás de nosotros? No, es por su gracia que fuimos salvos. Es por su gracia que somos bendecidos. Entonces el 12 dice que este es un servicio sagrado a Dios. Todo servicio a Dios es hermoso, pero cuando tú traes tu semilla y que sabes que va a dar fruto, no solamente para construir el templo y la necesidad de esta casa, sino que esa semilla nos ha llevado a llevar el evangelio a otras naciones, tú estás yendo también. Tu fe está yendo también. Aunque tú no puedas salir del país, otras personas fueron libres a causa de la siembra que aquí se depositó. Otras personas recibieron a Jesús. Otras personas conocieron la verdad de Dios. Esa es la siembra. Y la cosecha viene en grande. Si para tu propia vida, tu propio diario vivir, tú no sabes administrarte, no le eches la culpa a Dios. Si tú de lo que el Señor pone en tus manos no lo sabes administrar, ese no es asunto de Dios. Ese es un problema tuyo. Pero no le puedes quitar al Señor lo que ya se le debe. El diezmo se le debe. Él dice que es de Él. Las ofrendas son voluntarias y deben ser con alegría, pero el diezmo es del Señor. No nos metamos en problemas con el Señor. Hermosamente, el Señor ha puesto esa semilla en nuestro corazón. Nosotros somos la tierra que tiene que dar ese fruto. El Espíritu Santo ha sembrado en nuestros corazones de tantas formas. Y lo más importante es que después de sembrar, la multiplicación llega. La multiplicación llega. La bendición sobreabunda. Dice, hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Escucha bien eso. Una abundante cosecha de justicia. Y ese manto de justicia viene sobre tu vida en aquellas áreas en las que tú no tienes el control, en las que tú no puedes. Como el abogado que está esperando al hermano, como el abogado que está tratando el caso de la hermana, como aquel que está esperando papeles migratorios, como aquel que está anhelando que su hijo venga a los pies del Señor, como aquel. Esa es la abundante cosecha de justicia, cuando en mi corazón hay una verdadera integridad y obediencia al Señor y sembramos donde se debe sembrar. El Señor lo hace. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma. Si tú ya tienes, la mayor parte de la gente aquí es joven, te levantas el aliento de vida todas las mañanas con nuevas fuerzas, con nuevos proyectos, con la bendición del Señor sobre todo, y la semilla del Espíritu Santo en tu corazón. Dice que debes entender que Él es el que suple el pan. Él es el que te da las fuerzas, Él es el que te da la salud, Él es el que te da sabiduría. La Biblia dice que Dios da sabiduría hasta para hacer riquezas. Que el nivel de algunos todavía no llega ahí, ok,
Pero eso está escrito y es una realidad. Hasta para hacer riquezas, Él da sabiduría. Entonces empecemos por lo más sencillo, de lo que nosotros hacemos por la gracia de Dios, lo que Él nos permite hacer por su gracia y el resultado que esto trae. Semilla al que siembra, pan para el que come, y aumenta los cultivos para que nosotros produzcamos una abundante cosecha de justicia. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, iglesia, con la semilla que el Señor ha traído a nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho con eso? ¿O con qué lo hemos confundido? ¿Con qué hemos confundido la semilla del amor de Dios que ha sido plantado en nuestros corazones? ¿Con qué lo queremos cambiar, canjear? No se puede. El Señor es el soberano de toda la tierra. Es el Rey de toda justicia. Y el segundo versículo dice por ahí, una parte que leí, que Él dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repartió a los pobres. El Señor Jesús se distinguió entre la gente pobre. Los ricos le sacaban la vuelta. ¿Se acuerdan cuando se encontró con el joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, le dijo el joven rico. Cumple tus mandamientos. Ya los he hecho, yo todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Entonces, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ese hombre se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque los mandamientos no lo llevaron a amar a Dios. Porque es cuestión del corazón. Si el corazón no ha sido transformado, todavía hay miseria espiritual. Aunque la persona tenga mucho, es un miserable. No pudo compartir. Ni siquiera le dijo, bueno, Señor, voy a dar la mitad. No, ni siquiera eso. En cambio, cuando se convirtió Zaqueo, aquel que robaba los impuestos, ¿qué dijo? Si algo le debo a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios, por los de aquí van a levantar la mano y decir, yo en el 2:20 no di, pero lo que le debo se lo voy a dar esta mañana. ¿No es bíblico? Claro que sí. Claro que sí. Por eso hay hogares, hermanos, con todo respeto, donde la miseria no acaba de salir. Viven enfermos todo el tiempo. Porque el Señor es fuego consumidor. Matrimonios peleándose por los cheques. Es que este es mi carro, es que este es mi cheque, es que yo trabajo, es que tú. Se supone que son una sola carne. De ahí empieza el problema en la casa. Y al Señor no se le obedece. Y no habrá victoria espiritual hasta que no obedezcamos al Señor en ello. ¿Por qué? Porque Él promete que el manto de justicia está sobre nosotros. Y Él arregla lo que para nosotros no se puede arreglar cuando somos obedientes y fieles al Señor. Qué importante, hermanos, es que entendamos que la ley de la siembra y la cosecha es una ley inevitable. En lo material o físico, como también en lo espiritual. Escuche, la ley de la siembra y la cosecha es inevitable. Es tanto material, física y espiritual. Alguien sembró en tu vida para que tú estés aquí este día. El Señor sigue siendo fiel y Él merece la honra y la gloria. Pues la primera forma de honrarlo y glorificarlo es obedeciéndole a Él, porque es parte del servicio a Dios y es parte
parte de la adoración a Dios el traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nosotros hemos visto testimonios en nuestra propia vida de gente que de la nada, de ser bien pobres, vienen al Señor y el Señor se entregan con todo su corazón, empiezan a obedecer a Cristo y empezamos a ver el fruto que nace en ellos y cómo llega la abundancia, la abundancia, la abundancia. Así como llegó Ruth, esta mujer bíblica, llegó al campo de Booz a recoger espigas porque era viuda. Y está permitido y es una ley en Israel hasta el día de hoy que donde tú tienes un campo, si un pobre pasa, tú no tienes que decirle al pobre que no se meta. Él se puede meter y puede agarrar comida si necesita. Cuando mi primer viaje a Israel se detuvo el bus y el guía dijo, decíamos qué bonito los cultivos, todos los cítricos, pomelos, naranjas, mandarinas, limones, kilómetros y kilómetros. Y él le dijo al chofer, detente. Y dice, ¿se acuerdan de la ley de Levítico? Que no dejes sin comida al extranjero. Pueden bajarse y pueden tomar lo que quieran. Hermanos, qué importante es eso y qué enseñanza tan grande para nosotros. Por eso ellos son muy prósperos, porque no hay mezquinidad, porque saben compartir. Pues eso pasó con Ruth. ¿Qué pasa con Ruth? Anda recogiendo espigas. El dueño, Booz, el dueño de aquellos campos de cultivos, la mira y esa mujer es una extranjera que está levantando aquí para hacer su torta. Con el trigo hacían su torta y es lo que comían, su tortilla. La estuvo observando el hombre. Y después, ¿qué pasa? Que esa pobre mujer encuentra gracia en los ojos de ese varón, se casa con ella y pasa a ser la dueña de todos los cultivos, después de andar recogiendo espigas, los desechos, viene a ser la dueña. Así Dios transforma las cosas, porque ella se sometió en su fe a creerle al Señor. El Señor no te deja ahí donde estás, Él te levanta y te transporta, y Él permite que tú portes ese manto de justicia, no solamente para tu bendición, sino para bendición de muchos, de muchos. Qué bueno es el Señor. Yo sé que si usted se pasa su mente hace 20 años atrás, acuérdese cómo usted estaba, dónde estaba, qué vestía, qué comía, qué portaba. ¿Quién lo ha traído hasta aquí? El Señor. Ha sido la misericordia y el amor del Señor. Y eso, hermanos, no se puede pagar. El Señor espera obediencia. En cambio, es todo. Obediencia con honra y gloria.